Del dial, esto es Resonando 21 horas, lunes 25 de mayo. Grande festejo en Argentina, parece. 099-600-289 para mandar mensaje de texto. 099-600-289. ¿Qué más? Dale, Pablo, decite algo. Buenas noches y bienvenido el invitado especial que tenemos hoy, Rubén. El compañero Rubén acá del Movimiento de Usuarios La Salud para Todos, tanto de la salud pública como de la salud privada. Buenas noches a todos, gracias por la invitación y aquí estamos para variar en situaciones particulares, tristes y no sé por dónde empezamos. El movimiento La Salud para Todos tuvo una especie de volver a empezar el 18 de abril, sábado, producto de que la muerte de Luis Greco en la colonia Etxepare, aún sin definición clara si fue muerto por los perros o son otro tipo de mordeduras las que tiene y no de perros. Eso lo definirá la autopsia. ¿Y qué podría ser si no son perros? No porque te interrumpí, pero se especula que pueden ser ratas. Está. Hay una especulación, pero lo va a determinar la autopsia, que no se había realizado en tiempo y forma. Dentro de todo lo que pasó con esa muerte, recorrió nuevamente el mundo un artículo que yo escribí en el 2010, La Jaula de los Locos, que hace una descripción de lo terrible que son los campos de concentración de la Etxepare y la Santín Carlos Rossi. Y eso generó muchísima indignación, llamadas telefónicas, mensajes de cantidad de gente y muchísima gente joven, por suerte, gente joven, estudiantes de psicología, por ejemplo, pero en varias facultades también, facultad de Derecho, facultad de Ciencias Sociales, e indignación en la población al enterarse y al hacer pública una noticia que fue un impacto grande. Y el movimiento se reunió ese día y de alguna manera comenzó a funcionar nuevamente, porque el movimiento había dejado de funcionar, porque el Ministerio de Salud Pública, después de todo aquel tema de los enfermeros asesinos, donde nosotros tuvimos participación activa, no solo nos dejó de atender, sino que lo que estaba establecido en la ley, que nosotros si queríamos ir, por ejemplo, a Bichadero, porque los usuarios de Bichadero reclamaban que fuéramos, porque había problemas dentro de la policlínica y querían ver cómo podían solucionar, nosotros hacíamos un escrito, lo presentábamos al ministerio, diciendo a dónde íbamos, qué íbamos a hacer, se nos daba el dinero para el pasaje, ida y vuelta, íbamos 2 compañeros y presentábamos una boleta con lo que habíamos comido, no nos cubría el hotel, o sea, generalmente nosotros nos quedábamos en casa de compañeros. Y un día se nos dijo que no había más presupuesto y de alguna manera era como que el movimiento se caía en lo que podía ser el interior. Y las reuniones que hacíamos en Montevideo de la dirección, donde venían 2 compañeros por departamento. O sea, eso no se pudo seguir haciendo, pero los otros movimientos sí lo podían hacer. Entonces, la politización que tuvo y la partidización que tuvo el tema llevó a que en el mes de noviembre del 2013, cuando nosotros nos presentamos en el Ministerio de Salud Pública
para que se nos adjudicara un puesto en la Judeza Departamental de Montevideo. Estoy hablando de todo esto es honorario. Digo, nosotros ponemos plata de bolsillo para que esto funcione. Y bueno, ahí se dio una especie de copamiento dentro de los pasillos del Ministerio de Salud Pública por parte de un integrante del Partido Comunista. Y bueno, yo lo que hice fue llamar al secretario de la ministra Muniz en ese momento y decirle que bueno, que había una situación irregular de que esa persona decía que era del movimiento y que iba a entrar él a la reunión a representar al movimiento cuando ni siquiera estaba en el padrón del movimiento. Porque nosotros tenemos un libro dentro de la personería jurídica que es el padrón. Y bueno, nos amenazó, hubo una situación bastante embromada. Y bueno, como era dentro del ministerio y yo tenía un antecedente dentro del ministerio con golpes de puño, nos retiramos con el compañero que fuimos, hicimos la denuncia policial. Y bueno, cuando hablé con el secretario de la ministra Muniz, él me dijo, arreglen sus problemas entre ustedes. Le digo, pero vos estás al tanto de todo esto, vos conocés a esta persona. Sí, sí, lo conozco. Entonces le digo, ¿qué van a hacer? O sea, este movimiento queda en manos del Partido Comunista. Dice, no, dice, arreglen los problemas entre ustedes. Y bueno, a partir de ahí, el movimiento como que de alguna manera desapareció, pero cada vez que había un problema en la salud, la prensa nos llama a nosotros. Porque nosotros, frente a situaciones en las cuales hay que jugarse y decir las cosas como son, lo hacemos. Nos conta. Y bueno, entonces el movimiento el 18 de abril como que resucitó. Y bueno, nos estamos reuniendo todas las semanas en el local de Adión. Mañana tenemos reunión a las 19 horas. Va a ser una reunión muy, muy, muy importante por los temas que vamos a tratar y por el tema que tenemos que definir, un tema que va a ser, seguramente va a ser el tema de la reunión y que nos lleve toda la reunión. Hoy tuvimos una entrevista de 2 horas y cuarto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que no quiero equivocarme en el nombre, tengo por acá su tarjeta, Gloria Rodríguez, que es presidenta de la comisión, que visitó las colonias cuando el tema de la muerte de Greco, presuntamente mordido por perros, y bueno, visitó las colonias, se entrevistó con el director y se llevó una visión, nunca había entrado, se llevó una visión que la impactó el haber recorrido los pabellones y ver en qué condiciones está la gente. Y bueno, en 2 horas y cuarto intercambiamos muchísima información. Nosotros le brindamos la que teníamos nosotros y ella nos brindó la que tenía ella. Y bueno, el Movimiento de la Salud para Todos se va, por llamarle de alguna manera, se va a institucionalizar. O sea, nosotros estamos muy desprotegidos, estamos muy presionados, estamos amenazados, y el haber salido en conferencia de prensa denunciando la muerte de Jesús Martínez el día 9 de mayo, dando datos con mucho detalle de todo lo que pasó, sabiendo que cuando nosotros recibimos esa noticia, que la recibimos prácticamente a los 7 días, 8 días del fallecimiento, el director de Ocampo no estaba enterado de ese fallecimiento. Y bueno, hubo una llamada anónima a mi persona que me dijo, lo llamo en 1 hora, tenga lápiz y papel.
Y bueno, a la hora me llamó y yo anoté todo lo que me dijo. Y después, como en la colonia Etxepare hay 1051 funcionarios, creo que son hoy. ¿Cuánto dijiste? 1051. Funcionario. Sí, administrativo, enfermero, todo. Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, el tema del trabajador, ¿no? Digo, yo fui presidente de un sindicato, del sindicato de Honda, con 2.500 trabajadores, y tengo una idea y un concepto, una concepción de lo que es el trabajador, y yo pienso que hay excelentes trabajadores, que hay buenos trabajadores, y que hay trabajadores que no podrían estar en los lugares que están, porque, bueno, porque son delincuentes, y bueno, entonces, digo, el concepto de que ser trabajador da credenciales de que uno es sano, honesto, derecho, porque es trabajador, bueno, yo no lo comparto. En las colonias, la gran mayoría de los trabajadores, mayoría, es gente que tiene multiempleo, que sale corriendo de un lugar y se tiene que trasladar 70 kilómetros hasta la colonia para cubrir otro empleo, y se comprende el ausentismo que anda alrededor del 45% en las colonias. O sea, viven en Montevideo. Sí, hay mucha gente. Van de Montevideo. Sí, mucha gente que trabaja acá, por ejemplo, trabaja en traumatología, sale a las 6 de la mañana, se toma un ómnibus y entra a las 8 en las colonias. Una locura. Entonces digo, cuando llega a su casa, come y se acuesta a dormir porque, bueno. Entonces, si además de eso, con el ausentismo que hay, está en un pabellón que tiene que cubrir 6 u 8 horas a 60 pacientes y son 2 enfermeros o 2 enfermeras, donde hay que darles la medicación, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado también con eso, que a veces medicación que hay que darle a las 8 de la mañana, hay que darle a las 11, hay que darle a la 1, digo, al mismo paciente. Entonces hay que bañarlos, hay que cortarles las uñas, hay que separarlos cuando se pelean, hay que brindarles afecto cuando alguno está con algún problema que se ve que está mal. Pero perdona, ¿cuántos pacientes hay entre los 860 en este momento. Claro, sí, es una locura, ¿no? Y bueno, nosotros chequeamos con esos trabajadores que nos llaman, que son gente de confianza, que son gente que se indigna frente a todo este tipo de cosas, y chequeamos la muerte de Jesús Martínez, y bueno, fuimos afinando fechas, días, horas, situaciones, y como las autoridades no nos han atendido, nosotros el 27 de abril enviamos tanto al ministro Basso como al directorio de ACE, enviamos 2 notas con copia que están selladas como recibidas, pidiendo entrevista en carácter de urgente para hablar del tema de las colonias y para hacer propuestas, porque las propuestas que tenemos nosotros, que no son las soluciones de fondo, por supuesto, pero en el grupo se decidió que si había posibilidades, bueno, cada uno de nosotros adoptaría como amigo o sería padrino, porque el término no está bien definido, pero existe en la colonia, de que una persona, por ejemplo, dice, bueno, quiero visitar a tal persona que no recibe visita nunca. Entonces, una vez por mes, va, lo visita, está toda la tarde con él, o con si es una mujer, con una mujer, y le lleva un paquete donde le lleva hierba, le lleva pasta dental, mermelada, galletitas, cigarros. Y bueno, nosotros, nuestro grupo, que por suerte es un grupo que está creciendo muchísimo en estos días, definimos que bueno, que cada uno de nosotros podía realizar esa tarea, pero lo queríamos hablar con las autoridades, queríamos entrar a las colonias, pero no a filmar un video, queríamos entrar para
poder ayudar a esa gente. El caso de Luis Greco, que entró a los 18 años y murió a los 72 y no recibió jamás una visita. Y que Greco estaba en condiciones de estar en la calle, porque estaba bien, porque era una persona que estaba medicada, pero un tipo metódico, tranquilo, o sea, una persona que tenía todas las condiciones para poder estar inserto en la sociedad, pero no tiene familia, no tiene vivienda, no tiene trabajo, y bueno, hay sin vuelta, un 70% de los pacientes que están en las colonias que podrían estar insertos en la sociedad. Entonces, digamos, una cosa de abandono social más que sí. De abandono más que y estoy locura, para decir, claro, enfermedad mental. Y estoy hablando de Pilar de Bo también, ¿no? O sea, son personas que fueron totalmente abandonadas y que, bueno, no tienen posibilidad, porque si salen, ¿dónde van? Van a un refugio, van a la calle y a un refugio. Los refugios de alguna manera son también hospitales psiquiátricos, porque ahí dentro se dan situaciones que bueno, que se ve la descompensación psíquica que hay en las personas que están dentro de los refugios. Entonces, bueno, el movimiento, en función de que las autoridades, de que estamos pagando un costo político por haber tenido una actitud de dar la cara y de decir las cosas, las autoridades han decidido no conversar con nosotros. Y bueno, en esa medida nosotros no tenemos otra opción que llegar a la población mediante la prensa. Y bueno, cuando llamamos a conferencia de prensa y decimos las cosas, bueno, después viene lo que viene siempre. Este otro paciente de nombre Jesús que tú mencionaste, ¿cuáles son las circunstancias de la muerte o qué sabes? Bueno, Jesús Martínez tenía 52 años, llevaba unos 25, 30 años internado de Fraiventos. Un paciente que estaba en el pabellón 27, pero en ese pabellón había dos pacientes que tenemos los nombres, tenemos las edades, eran como los matones del pabellón. Y bueno, y provocaban a otros pacientes y les daban palizas. Y bueno, a Jesús Martínez, en la madrugada del 8 de mayo, le dieron una paliza, y los mismos pacientes que vieron, que fueron testigos, lo llevaron hasta su cama, lo acostaron, y bueno, estuvo toda la noche llorando y quejándose de dolor hasta las 6 de la mañana, que entró el turno, que entra a las 6, y una enfermera lo vio en las condiciones que estaba, llamó a un médico, y bueno, la información que tenemos nosotros es que no hubo placas, que no hubo tomografía, y no sabemos si hubo alguna medicación en especial, algún antiinflamatorio, o si hubo... No fue a la enfermería, no lo llevaron a la enfermería, que hubiera sido lo normal y lo correcto. Y bueno, eso fue el día 8. El día 9, en el horario de la medicación, que es a las 8, después a las 11, a las 11 los pacientes tienen que ir ellos mismos a buscar la medicación. Y bueno, Jesús Martínez no fue a buscar su medicación y la enfermera fue a su cama a llevársela, y ahí se dio cuenta que había fallecido. Jesús Martínez había sido golpeado en varias oportunidades, y en una oportunidad se le volcó un termo de agua caliente encima de la cabeza. Fue curado rápidamente y trasladado a clínicas, y llegó a estar en el SENACE, porque no perdió la audición, porque fue todo sobre el oído derecho. Entonces, los antecedentes que había de golpes y de palizas, no solo a él, sino a otros pacientes, por estos dos pacientes,
Bueno, nosotros entendemos que el acta de defunción que habla de muerte natural no contempla los hechos que sucedieron. Parece una falsificación de documentos públicos, pero bueno. Claro, no hubo autopsia. Y bueno, o sea, estuvo en la morgue más de 24 horas. Nosotros calculamos que falleció a las 10 de la mañana del sábado 9 de mayo y fue enterrado a las 17:30 del domingo 10 de mayo. La madre, que lo visitaba una vez por mes, 86 años, cardíaca, con problemas cardíacos graves, hasta hoy no sabe que su hijo murió. Y bueno, van a tener que hacer algo porque es ella la que cobra una pensión de él en el BPS, en Fray Ventos. Y bueno, cuando vaya a cobrar, le van a dar la noticia. Tengo una pregunta acá, mirá. A ver. Pregunta: ¿está bien que el presidente de la JUNASA sea el dueño de una mutualista? Inocencio. Yo no sé a quién se referirá, ¿a Galo? Sí, claro, se refiere a Luis Galo. Y sí, es socio por lo menos de... Sí, es uno de los Comeca, socios, ¿no? Sí, de los accionistas de Comeca. Qué pregunta, ¿no? Pero además es accionista de la emergencia móvil. Ah. Y además el CTI, un CTI que reúne condiciones para decir uno de los CTI más completos y modernos de la región, del hospital de Canelones, estuvo durante 3 años y medio sin habilitarse porque de alguna manera había una especie de boicot. Y los funcionarios del hospital de Canelones se les ofrecía a los mejores funcionarios trabajo en Comeca y hubo una especie de vaciamiento de especialistas en el hospital de Canelones que por supuesto terminaban en la salud privada. Un poquito más fuerte porque la cámara, si no, no sé si está levantando. Y bueno, el tema de Jesús Martínez lo que originó fue la lógica salida de la presidenta hoy del directorio de ACE, la ex ministra Susana Muniz, diciendo que bueno, que no había signos de violencia y que era una muerte natural. Para nosotros es lo más natural que desde la dirección de ACE se diga, frente a todos los hechos que han ocurrido en los últimos años, se diga y se justifique irregularidades que son muy, pero muy... No, acá digamos, vamos a leer más mensajes, perdona. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Ningún obrero tendría que tener la ideología de derecha más temprano que tarde de la clase obrera, municipales duraznenses, que somos los peores pagos del país. El sueldo es de 12.000 pesos, somos los peores pagos. Está primero Artigas, segundo Durazno. Despertemos, obreros, y a luchar y vencer a esta administración blanca fascista de Durazno. Saludos, José Coquito Gali, el duraznense. Obrero municipal hasta la victoria siempre. Compañero por la liberación nacional y el socialismo, arriba los que luchan por su liberación, arriba resonando. ¡Puah! ¡Qué mensaje! Qué mensaje, la verdad. Un abrazo. Saludos A Coquito Gali de Durazno. Ustedes fueron los primeros, se refiere a ustedes, ¿no? Hay un patronato del psicópata como hay de los encarcelados. No hay practicantes. Saludos, Milano. Milano es una médica, no se la conoce. Sí, la conozco. Bueno. Sí. Sí, digo, en cuanto a carencias, podemos hablar 3 días seguidos. Digo, yo quisiera seguir el tema del fallecimiento de Jesús Martínez. Bueno, el esgrima, una especie de esgrima mediático, nosotros salimos diciendo que Jesús Martínez murió producto de la golpiza que recibió y Susana Muniz sale diciendo que murió por muerte natural. Entonces, el día viernes fui citado por la justicia penal en el juzgado penal de San José
Y bueno, entré solo, sin abogado, y tenía delante mío al juez, a mi derecha la fiscal y a mi izquierda, que pregunté quiénes eran porque no sabía quiénes eran, 3 abogados de ACE. Durante 1 hora y 35 minutos me interrogaron sobre los dichos del movimiento, sobre los elementos que brindamos en la conferencia de prensa. Y bueno, o sea, en 1 hora 35 minutos que duró la audiencia, y debo haber hablado 1 hora 20. A ver, espera un poquito, vamos a cortar y seguimos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.